Hola, buenas noches. Un cordial saludo a todos. Soy Félix. Gracias por acompañarme en este programa de Radio Alchimí llamado Nuevos Paradigmas. Antes de comenzar, quiero recordarles que Nuevos Paradigmas es un programa dedicado al desarrollo personal, el cambio de conciencia y la espiritualidad, que se emite los martes a las 21 horas cada 15 días. También recordarles que Radio Alchimí emite programas en 3 idiomas: francés, inglés, español y muy pronto en ruso. Esta radio desarrolla las actividades iniciadas en el Centro Ágape, creado y dirigido por Mo, y dedicado al desarrollo integral del ser humano. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Mo. Qué alegría tenerlos ahí. Bueno, buenas noches, Buenas Osvaldo. noches, gracias por acompañarnos esta noche. Osvaldo, antes de entrar en el tema principal de esta noche, queríamos conocerte mejor, por lo cual nos gustaría saber cómo fueron los comienzos de tu despertar, tu trayectoria y tus referentes en este camino del desarrollo de la conciencia. Wow, esto está muy interesante hacer esta autoobservación, esta revisión. Mira que cuando yo era niño yo notaba que yo era raro, yo era diferente. No me gustaba lo que a los demás niños les gustaba y no me pasaba lo que a los demás niños les pasaba. Normalmente, pues el niño crece con la idea de que hay un Santa Claus o un Papá Noel, un San Nicolás, como se le quiera llamar, que nos trae regalos y cosas por el orden, pero yo siempre supe que eso no iba por ahí. Y también algo que me llamaba la atención a mí mismo, que era niño, es que todo me gustaba contar. Yo le pedí a mi madre que primero me enseñara a contar y luego a escribir. Y entonces siempre estaba relacionado con números, números, números. Y luego, pues, en mi vida yo tenía una capacidad de observación bastante, vamos a decir, clara de las cosas en mi niñez. Yo sabía por qué una persona estaba sufriendo. eh, Eran estados que yo podía percibir sin que, pues, sin saber por qué, ¿no? Nunca lo supe. Y de hecho, eso creaba confusión en mí, en mi cabeza, en mi mente, en mi vida. Y no fue sino hasta cuando ya en los 28 años, que había tenido un divorcio a cuestas y algunas quiebras económicas, em, tuve una experiencia, pues vamos a decir que llegué a un momento de experimentar un vacío en mí, que hasta había llegado a pensar en autoeliminar mi vida, en autoterminarla, porque no tenía sentido. Es un estado en el que nada me hacía gracia, nada de lo que tenía podía llenar ese vacío. Y, pero luego algo me dijo a mí mismo que haciendo eso no logro nada, que más bien complico más las cosas. Entonces ahí fue que hasta antes de esto, te hablo de mis 28 años, yo no tenía ni idea de lo que era el chamanismo, que había maneras alternativas a la conciencia. Para mí todo estaba fundamentado en Jesucristo, la Virgen María y uno que otro religioso alrededor del mundo. Nunca le presté verdadera atención a los mensajes o a la, vamos a decir, a la verdad que nos hace libres a cada individuo, ¿no? Y entonces ahí fue que en los 28 años conocí un chamán. Coincidencialmente, vamos a decir coincidencialmente, aunque en el universo no existen coincidencias, causalmente fue que encontré a este chamán y le conté mi historia. Y él me dijo, mira, primero él me explicó que era un chamán. Y luego él me recomendó que visitara a una señora que es una mujer medicina. Es una chamana, pero en la versión femenina se les llama mujer medicina. Y entonces ella me supo orientar, me supo sanar. Fui, pues básicamente lo que ella me dio a entender fue que yo era como un
una jarra, un vaso con muchos huecos que no podía sostener y contener la energía. Y ella me habló muchas cosas muy buenas de mí que yo la verdad no le creí. Me dijo que yo tenía una conexión con la divinidad tremenda, que yo podía llegar a hacer muchísimas cosas con la gente, para apoyarlos, para guiarlos. Yo no le creí porque no estaba hablando de mí. Yo siempre he tenido una afinidad con la gente, yo les regalaba hasta lo que no tenía, pero pues nunca lo relacioné en el tema de servicio. Y tomé un proceso con ella, me acuerdo que me tardé creo que 6 meses en reestructurar mi energía, en ponerme bien de nuevo. Y en una noche de ceremonia con un chamán invitado, yo recibo bendiciones chamánicas. Para mí como que fue parte del ritual, cuando la señora se para y me abraza y me dice, hijo, has sido reconocido como lo que eres. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Y me dice, tú eres un chamán. Ese momento me impactó. Yo para ese entonces ya vivía en Nueva York y entonces se me dio la vida en que yo me la pasaba entre Quito y Nueva York, yendo y viniendo. Viajaba 18 veces por año, porque esa hambre que yo tenía, ese vacío que yo tenía, yo sentía cómo se iba alimentando con el chamanismo. Y entonces ahí fue que comencé y descubrí, la verdad, un mundo fabuloso, lleno de información y posibilidades para no solamente vivir desde el lado de la materialización de los deseos, sino también desde el lado fuente de los deseos, desde el lado luz de los deseos. Y que la divinidad no es necesariamente alguien sentado sobre las nubes con un telescopio viendo qué cosas hago, si hago buenas o malas, y anotándome los puntos para al final hacer un resumen y castigarme o darme premio. Entonces, entendiendo las cosas desde un principio, vamos a decir, metafísico, es en donde para mí las cosas comienzan a tomar nuevo sentido en mi vida. Y a partir de allí, comencé como un chamán, la verdad, no convencional. Normalmente los chamanes convencionales lo que hacen es pues entregar sus votos a la tierra, a cuidarla, a protegerla. Pero más bien yo tengo un voto, por decirlo así, con la conciencia. Y el descifrar los estados de conciencia, el conocer los estados de conciencia, el saber desde dónde las personas operan y por qué sus resultados, ha sido siempre mi pasión. Toda la vida, desde que yo me acuerdo, yo decía, ¿y por qué mi abuela sufrirá? ¿Por qué mi abuela dirá que se va a ir al infierno si ella es una mujer buena y ella nos cuida, nos protege? Y entonces, ahí fue pues obviamente, llevo 22 años en este camino consciente. Y ahí es en donde aquí es en donde voy obteniendo las respuestas que se van poniendo en esos blancos, ¿no? Y así fue como empezó este proceso, Félix. Ajá, estupendo. Entonces, entrando en el tema principal de hoy, ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto reconocer nuestra propia divinidad? El yo soy, que es reconocimiento, quiere decir el reconocimiento de la individualidad de Dios en nosotros. Básicamente, Félix, en mi opinión, obviamente todo lo que yo te estoy diciendo, todo lo que yo te diga a partir de esta pregunta es siempre mi opinión. No es la verdad que le puede cuajar a todos, pero en mi opinión, te puedo decir que yo le tenía miedo a descubrir mi divinidad, porque primero fui educado a tenerle miedo a Dios, el temor a Dios. En la iglesia se fundamenta el temor a Dios, el temor a Dios, el temor a Dios, el hacer las cosas por miedo. Entonces, el momento en el que yo pongo en mi cabeza un programa para tomar acciones sostenidas en miedo, yo no quiero sino hacer lo justo. Porque obviamente el miedo es la pared más grande que nos puede poner en términos de conciencia a un ser humano. El miedo, la amenaza de que hay un infierno en el que voy a arder eternamente. ¿Tú crees que yo estoy dispuesto a meterme con esa figura a la que le tengo miedo? Si a veces yo le tenía más miedo a Dios que al otro lado. Porque el castigo de Dios, porque Dios es infalible, porque la mano de Dios, y yo más bien en lugar de abrazar esa mano, lo que hacía era
obviamente yo era un niño travieso y muy observador. Y yo me decía, ¿y a qué hora me cae el guante? Porque así fue como fuimos creados, o más bien criados. Criados con la idea del miedo a Dios. ¿Y tú crees que si yo le tengo miedo a Dios, quiero llegar a conocerlo? Y lo que menos voy a querer es reconocer que yo soy eso, a lo que le tengo miedo. Claro. O sea, que lo primero de todo es la ruptura de los paradigmas religiosos, ¿no? Que nos han metido ahí a fuego, ese miedo al infierno, ese miedo a no ser, a ser un ser impuro, ese miedo a todos esos paradigmas religiosos que tenemos tan metidos, ¿no? En nuestra educación. El primer paradigma que llegamos nosotros a la aceptación, porque acuérdate que un paradigma es aquel concepto que hacemos nuestro sin comprobarlo. Exacto. Entonces, resulta que el primer paradigma que entra en mi conciencia es que yo soy un pecador. ¿Pero por qué? Porque lo eres. El pecado original. Porque nací del pecado de la carne. Yo tengo 6 años cuando me entero de eso y tengo 10 años cuando abro mi boca para recibir la primera comunión, sabiendo que no me la merezco. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Y si no me confieso, y si no le cuento al cura, que es el único autorizado por Dios para lavarme los pecados, y para colmo, mira, yo tenía familia que eran curas, y eran más bandidos. Entonces te puedes imaginar en mi cabeza a los 10 años en donde se supone que el cura es de esta forma y por qué hace esto. Y así pues, yo creo que no hace falta que ahondemos en el tema de los curas y cosas por el orden, pero esas contradicciones estaban presentes en mí todo el tiempo. Y el tema del pecado, ya cuando yo agarré conciencia y fuerza, agarré la rebeldía y dije, si soy un pecador voy a actuar como tal. Y cometí cuanta vaina se me daba la gana. Tenía novias a diestra y siniestra, tomaba todo el trago que yo quería, mentía cuanto yo quería, hacía lo que se me daba la gana en los trabajos, por rebeldía. Porque si ya soy un pecador, pues, y si tengo el infierno garantizado, ¿qué voy a hacer si no hay aquí nada que me salve? Porque, ojo, no es que a mí me hablaban de la salvación, no, me hablaban del castigo. Nunca a mí me fundaron en mi conciencia, óyeme, hay una cosa que se llama la oportunidad de conocer la verdad y salvarte. Hay unos mensajes de Jesucristo que no hablan solo del infierno que te vas a ir a... Es más, Jesús ni habla del infierno. Solamente lo dicen en libros anteriores en la Biblia. Y entonces la idea de todo esto es, tristemente, siendo seres manipulados. Ustedes están supuestos a creer en esto. Y ni se les ocurra pedir comprobación porque es pecado. Entonces, domesticado, borreguito, agachado la cabeza, camina y camina y camina. Tremendo paradigma. ¿Y quién rompe eso? Además que hay una cosa, Félix. Es comodísimo. Para un ser humano es súper cómodo vivir bajo un paradigma. Es la forma más vaga de vivir y es la que menos responsabilidad toma. Sí, sí, creo que es fundamental en estos momentos que estamos viviendo romper con todos los paradigmas que nos han educado, el primero, por supuesto, el religioso, pero creo que también el político, el económico, incluso el científico, ¿no? Desde que ha salido la física y ya conocemos la física cuántica, pues es que ha roto con todo, la parte científica, ya la física cuántica y la espiritualidad casi se juntan, están ahí, es una continuidad, es una revolución a todos los niveles, ¿no? Una vez que uno rompe con los paradigmas. De todas formas, tenía también otra pregunta que a mí siempre no lo tengo claro y me ha llamado siempre la atención, es que Jesucristo, en alguna cita en las Escrituras, habla de no dar perlas a los cerdos. Entonces, ¿todos los seres humanos somos Dios? Esa es la pregunta. Pues sí, Sí. Félix.
Mira, hay una cosa. Ya que tú hablas de la física cuántica, vamos a hablar de la vibración que sostiene el resto de vibraciones. Aquí yo pertenezco a una iglesia de nuevo pensamiento que se llama Unity. De hecho, estoy estudiando para ser ministro de esta iglesia, que por ser iglesia no es una religión. Para mí es una forma de vida porque lo que nos dan es materiales de lectura y de trabajo y meditación para poder tener la experiencia de manifestar la divinidad en nosotros, porque es un proceso. Entonces, ¿a qué se refiere el Maestro Jesús cuando dice no des perlas a los cerdos? Yo recuerdo que cuando comenzó mi proceso de despertar, yo invertía muchísimo tiempo, Félix, en hacer sanaciones a personas que yo consideraba que las necesitaban, pero estas personas no veían su necesidad. Estas personas no tenían, como dice el maestro, el hambre espiritual. Entonces, estas personas solamente querían sentir una sanación. Entonces, yo me esforzaba por querer brindar de mi energía, por querer dar un taller, una clase, compraba libros y regalaba a mucha gente que pensaba que le iba, por ejemplo, Juan estaba muy interesado en incrementar su negocio y yo vengo y le regalo un libro de encontrarse con la verdadera esencia en el ser. No le interesa para nada. Entonces, las perlas que yo estaba dándoles venía a ser como la metáfora del maestro que no dé perlas a los cerdos. Si es que alguien viene y dice, Osvaldo, mira, dame una mano, apóyame en esto, aclárame esto, yo encantado de la vida agarro y se lo planto, se lo doy y sale agradecido y lo va a utilizar y lo va a hacer suyo porque va a valorar la perla. Pero quien no me lo ha pedido, a quien no le interesa, ahí es en donde nosotros estamos haciendo uso de la metáfora de darle una perla a un cerdo, Ya. porque no la va a valorar, porque no le va a dar ninguna importancia, porque no le va a dar el valor, porque no le va a dar el uso. Entonces ahí estamos nosotros dando perlas a los cerdos. Sí, sí. O sea que es importante saber qué nivel de conciencia, qué vibración tiene la persona con la que estamos hablando, ¿no? Más que nada, eso no está en ti juzgarlo, simplemente si la persona viene a ti, es tu responsabilidad, ya que estás en el camino, contribuir con la guía. Pero tú salir y decir, hey, miren, aquí estoy, vengan que yo tengo algo que compartirles. Si no lo están buscando, no te van a dar su tiempo, su energía y tú la estás desperdiciando. Sí. Tú la estás estirando. ¿Por qué? Porque no estás siendo receptada de la manera que tú estás. Tú estás con mucho amor entregando tu conocimiento, tu energía y tu tiempo, pero no hay receptores. Es como tomar una taza con agua y lanzarla al vacío. La perdiste. De esa manera es como el maestro nos grafica el no darle perlas a los cerdos. Perfectamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, Osvaldo. Muchas gracias. Oye, y otra cosa que nos gustaría saber es cuáles son tus futuros proyectos. ¿En qué andas ahora? Mira, justamente parte de lo que estamos nosotros viviendo esta experiencia hoy, en esta entrevista, para mí es el comienzo justamente de una nueva época en mi vida. El día que empezó el solsticio, que fue el solsticio aquí el día 21 de junio, Sí. yo sentí una necesidad contundente de hacer algo, porque mira, hay una cosa. Hace muchos años yo escuché que uno de mis mentores, Mario de Ferrari, ahora es un ministro Unity retirado, él escribió unos 3 libros muy buenos y luego pues él fue personalmente mi mentor. Él me dijo, Osvaldo, lo primero que tienes que hacer para poder tú tener una experiencia saludable en la espiritualidad es someterte al espíritu. Entonces,
yo escuché la palabra sometimiento, no me dio mucho gusto porque pues eso significa estar sometido. Pero luego entendí que someterme al espíritu, someterme a la divinidad, wow, es liberante, es liberador. Entonces, comienzo con practicar lo que se llama el, eh, el sometimiento a la voluntad divina. Y entonces, una cosa que me fue bastante clara es que mi voluntad no puede ser hacer la voluntad divina porque sigue siendo mi voluntad. Es en donde yo renuncio a mi voluntad y mi voluntad se convierte en voluntad divina a través de ser un canal de esa voluntad. Es una práctica constante de meditación y de claridad y de ver a dónde es que van mis acciones y de confiar en mi proceso de vida, sabiendo que el espíritu se manifiesta en tiempo presente, no en pasado ni en futuro. Entonces, la primera práctica viene del sometimiento y la he practicado por muchísimos años, porque ese fue el mensaje inicial con el que yo empecé. Pero hace un tiempo acá me doy cuenta de que si bien yo vivo sometido y vivo entregado al espíritu, hay algo que yo todavía no estoy experimentando. ¿Y qué es eso, Osvaldo? Es confianza. Porque una cosa es que yo me entregue a algo y otra cosa es que yo confíe en algo. Yo me entrego a la divinidad porque entendí que es lo único que debo hacer y que puedo hacer. No hay otro camino. Si yo quiero alcanzar la gloria de Dios, la gloria divina, la gloria que el Maestro Jesucristo nos pinta y nos explica y nos diseña el camino, yo tengo que someterme a la divinidad. Por eso el Maestro Jesús en su visión cada día, cada rato decía, yo voy al Padre, yo voy al Padre, yo voy al Padre. Entonces, en mi entender, Jesús nos pintó un camino. Ese fue su legado y dijo, gracias. En mi entender, yo soy el que debo caminar ese camino, entregado a lo que cualquier cosa que pase mientras camino ese camino es parte de mi desarrollo espiritual. Pero la confianza no estaba presente y al no confiar en eso, me estoy perdiendo de la otra mitad de la parte mágica del espíritu, que es la manifestación, que es la alegría, que es el joy. Es como que yo estaba, de cierta manera, haciendo el recorrido, pero no muy confiado que se diga. Entonces, el día del solsticio, empecé un programa de 23 días, porque 23 es el número del renacimiento, lo habíamos hablado con tus números, es el día del renacimiento, y empecé un proceso de 23 días que va a terminar desde el 21 de junio hasta el 14 de julio, que son los 23 días, y coincide que el 14 de julio cumplo 51 años. El número 51 es el número de los logros, es decir, algún ciclo se me va a empezar a abrir a mí a partir de mis 51 años, que tiene que ver con qué, con mis proyectos de vida, que están relacionados a qué, a lo que estoy haciendo ahorita contigo, a conectarnos con gente como tú, con gente como Mo. Mo se ha conectado con gente como yo, con gente como nosotros en mi equipo, y estamos generando que aquel llamado que tenemos en nosotros, ese llamado a servir, ese llamado a dar una palabra, a dar una orientación, pues crear la estructura para eso. ¿Y qué es lo que se me viene? Pues yo estoy trabajando en una plataforma en inglés y el plan es trabajar en una plataforma en español. Son los dos idiomas que el español, pues obviamente es mi idioma nativo, es mucho más fluido. El inglés lo hablo en un 80% y entonces estamos trabajando entre la comunidad que habla inglés y la comunidad que habla español. Eso es lo que tengo en este momento, Félix, y pues obviamente con la alegría de pensar en que esto que está sucediendo ahora siga sucediendo, porque hay mucha tela por cortar. Sí, efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo y también muy contento en poder colaborar todos juntos poco a poco a que la nueva tierra se vaya manifestando y todas estas energías se vayan plasmando, ¿no?, en una nueva sociedad, una nueva tierra, una nueva forma de pensar, una rotura de los viejos paradigmas que hablábamos antes, ¿no?, y un aumento de nuestra consciencia, que es lo que con estos programas
y con estas charlas intentamos todos aportar, ¿no? Yo también estoy muy contento de empezar a colaborar con Mo en esta bonita tarea del incremento de la consciencia y de la luz en todos. Que así sea. Que así muchas sea. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras. Ha sido un gusto escucharte y espero que en un futuro estemos en contacto y sigamos con colaboraciones. Seguro que sí, encantado de la vida. Lo que yo pueda servir, ahí estoy. Muy buena suerte con tus 23 días, ¿no? Eran los 23, sí, los 23 días, que termina además el día de tu cumpleaños, que sea un renacimiento completo, y ha sido un placer tenerte esta noche. Te doy las gracias y seguimos en contacto contigo. Amén. Gracias a todos los que nos escuchan esta noche por su atención. Espero que el programa haya sido interesante, les haya gustado y nos vemos dentro de 15 días. Nos escuchamos. Más que nos vemos. Om Sara
Om Sa